Dios les bendiga, hermanos. Amén. Es un privilegio para mí el estar nuevamente delante de ustedes. Esta mañana fue de gran bendición, como dije yo, el estar leyendo, compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Y algo que meditaba es algo que cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y le pedimos al Señor la dirección y le pedimos que nos dé la sabiduría para poder, el Señor sabe de que es algo que nosotros no lo queremos solamente para nosotros, sino para llevarlo, como aprendíamos, ¿verdad? A llevarlo a lo que es la grey del Señor para que pueda ser edificada también con lo que es la palabra del Señor. Acompáñenme, hermano, al libro de San Juan, capítulo 18. Libro de San Juan, capítulo 18, y vamos a leer, hermanos, del versículo 28, vamos a leer al versículo 37. Me dice amén cuando lo tenga, hermano, y como había mencionado el hermano, esta noche vamos a comenzar un estudio a lo que es la segunda carta de Juan, en la cual pues tenemos bastante que aprender acerca de lo que es, verdad, nuestro Señor Jesucristo, aprender de cómo nosotros debemos de caminar en obediencia con nuestro Señor. San Juan capítulo 18, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Oramos. Padre, buen Dios que está en el cielo, Señor amado, en esta hora, Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que es tu misericordia la que nos ha traído a este lugar, Señor. Y queremos, Padre, como siempre, Señor, pedir, Padre, ese perdón que tanto necesitamos, Señor, por ser, Señor, esos conocedores de tu verdad, Señor, pero que muchas veces, Señor, la olvidamos o la ignoramos, Señor, y te fallamos, Señor. Te pedimos perdón en esta hora y te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día más a entender tu palabra, Señor, a entender, Padre bendito del cielo, que tú has sido quien vino, Señor, a darnos esa libertad, Señor, para que nosotros tuviéramos estos privilegios, Señor, de poder congregarnos, compartir como hermanos, Señor, y aprender de tu palabra, Señor, para que vayamos cada día más, Señor, preparándonos para poder, Señor, llegar a ese lugar que tú has preparado para cada uno de aquellos que han creído, Señor, en tu palabra y que siguen tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido en esta hora, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, que me ayudes, Padre, a interpretarla correctamente, Señor, y que sea de edificación para cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Padre, que obres en sus corazones, Señor, para que puedan siempre meditar, Señor, y que puedan tener discernimiento, Señor, a lo que es tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te lo agradecemos, Señor, en esta hora. Amén y amén, Señor. San Juan capítulo 18. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido
y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. He leído, hermanos, estos 10 versículos o 9 versículos para poder, ¿verdad?, entrar y conocer lo que es la conversación que tenía nuestro Señor Jesucristo con este gobernador romano, Pilato. Sabemos de que Jesucristo había padecido ya varios juicios que le habían hecho. Se puede decir que el mismo día, ¿verdad?, lo habían llevado ante Anás, lo habían llevado ante Caifás, y ellos, pues, al ver, ¿verdad?, cómo ellos no tenían el derecho para juzgarlo, pero sí querían deshacerse de nuestro Señor Jesucristo, tomaron por llevarlo a este hombre Pilato. Ahora, esta lectura, hermanos, la he tomado como introducción, ¿verdad?, para que entremos en el estudio de la segunda carta de Juan, para que toquemos uno de los puntos que nosotros, así como hemos leído acá, muchas veces los dejamos pasar por alto, y que debe de estar bien en claro en nosotros, que debemos de saber quién es la verdad. Y la verdad sabemos que es Cristo. Cristo es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, y sabemos de que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Por eso es importante que nosotros creamos, hermanos, verdad, en la palabra que estamos leyendo acá. En el versículo 37, como hemos leído, le dijo, ¿verdad? Entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? La pregunta, y respondió Jesús, tú dices que yo soy. Anteriormente le había hecho la misma pregunta, y Jesús le preguntaba si él lo decía por sí mismo, pero sabemos de que todo aquel que no conoce la verdad no puede responder positivamente a una pregunta. Dice acá, a una pregunta como esa, dice acá de que respondió Jesús, tú dices que soy rey. Y le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Debemos de entender cuál es el propósito, y sabemos de que Jesucristo nació para sentar su reinado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y para esto de que había venido al mundo, hablando, ¿verdad?, podemos decir de su muerte, había venido también para sufrir, dice que para esto he venido al mundo, para dar testimonio también a la verdad, dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora, todos nosotros, ¿verdad?, los que hemos creído en Jesucristo, sabemos de que Él es la verdad, pero debemos de meditar siempre en nuestros corazones si en realidad hemos creído en Jesucristo, si en realidad hemos creído que Él es la verdad a la que se está refiriendo acá, porque sabemos, hermanos, que esa pregunta que le hizo Pilato fue la que provocó que nuestro Señor Jesucristo diera, ¿verdad?, esa maravillosa respuesta que Él le dio, y dice Él, ¿verdad?, que Él para eso había nacido. Ahora, nosotros muchas veces, como Pilato, supongo, dice acá, si leemos el versículo 38, la primera parte, dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando Él le dijo, ¿verdad?, que cuando Él le dijo que había venido a dar testimonio a la verdad, y que todo el que era de la verdad escuchaba su voz. Le hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? La revelación vino, ¿verdad? Y es algo que todo aquel que entiende esta palabra es porque está en la verdad. Sabemos de que la revelación, pues, es que Jesucristo es la verdad. Él hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Dice el versículo 38. Esa pregunta nosotros la escuchamos, ¿verdad?, que muchas personas la dicen cuando nosotros andamos evangelizando, o a veces le decimos a las personas, y sabemos de que Pilato estaba bajo una presión que le estaban haciendo, y también como un hombre, ¿verdad?, orgulloso, la posición que tenía, él no dio tiempo a recibir una respuesta. Me imagino que hizo la pregunta, dio la vuelta y no escuchó la respuesta, ¿verdad?, porque hubiera sido una respuesta que tal vez hubiera llegado, ¿verdad?, a otro entendimiento. Pero él hizo esa pregunta, ¿qué es la verdad? Ahora, ¿qué es eso, pues, que Jesús le reveló? Si no solamente, ¿verdad?, que Él, cuando dice que Él, ¿verdad?, para eso había venido a este mundo, y que Él había venido a dar testimonio. Esa es la revelación, hermano, que el testimonio, como aprendíamos esta mañana, que el mejor ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad que nosotros debemos de conocer. Esa es la respuesta que Jesús, ¿verdad?, le dio a Pilato, y eso nos deja bien claro que
nosotros, hermanos, sabemos que el reino y la misión de nuestro Señor Jesucristo estaban, ¿verdad?, fundados solamente en esa verdad. Solo en esa verdad. ¿Y cuál es la fundación del Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo. De esa es la verdad que nosotros estamos hablando y es la verdad que nosotros debemos de conocer. ¿Qué es la verdad? Le dice Pilato. ¿Qué es la verdad? Ahora nosotros sabemos, hermanos, desde que leemos, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, que habla acerca del verbo que fue hecho carne. Los puntos, hermanos, que vamos a tocar es para que nosotros podamos entender claramente, ¿verdad?, y nos quede bien en claro de que Jesucristo es la verdad, y que Jesucristo es la verdad, y que si está en nosotros, nosotros vamos a escuchar su voz y vamos a hacer completamente su voluntad, porque Él, ¿verdad?, fue nuestro mejor ejemplo. Ahora, hablando del verbo hecho carne, en San Juan capítulo 1, si vemos San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1 en el versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Y a quién, verdad, es quien había visto? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el verbo que se vino que se vino y se hizo carne y vivió, verdad, en este mundo, vivió entre ellos. Nosotros sabemos, hermanos, hasta el día de su muerte. También, hermanos, si seguimos, verdad, en el versículo 17, y ellos sabían muy bien, hermanos, esto, por lo cual, verdad, daban el testimonio. El versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese es el testimonio, el primer, verdad, que podemos tomar. Vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido, hermanos? Por medio de la gracia hemos recibido esa verdad que nos hizo libres. Libres del pecado, libres, hermanos, para que nosotros podamos con libertad poder acercarnos a Dios y poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios con toda libertad. Es el Espíritu Santo, el Consolador que nuestro Señor Jesucristo prometió. Vino a este mundo y nosotros vino a morar en nosotros. Ahora el versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito, sabemos de que estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es la única verdad en la cual nosotros podemos aferrarnos, y eso es lo que nosotros debemos de tener, verdad, el entendimiento para saber lo que es la verdad. Ahora, hermanos, la verdad es algo que, así como Pilato, pues, verdad, repito, fue motivado a hacer esa pregunta a causa de la presión que él sentía, verdad, pero sabemos de que por causa del apuro, igual que, como repito, nosotros, hermanos, en la evangelización miramos y nosotros fuimos parte de eso, que la presión que nosotros sentíamos, la presión y los apuros que el mundo nos estaba poniendo, muchas veces no queríamos escuchar esa verdad. No queríamos escuchar la verdad, y la verdad era Jesucristo, y la verdad era que nosotros íbamos a llegar a ese conocimiento de la verdad, íbamos a conocer nuestra condición, íbamos a saber de que cuál era el camino a salir de esa condición. Pero, como repito, lo mismo que motivó a Pilato a no escuchar la respuesta era lo mismo que nos empujaba a nosotros y empuja a muchos, ¿verdad?, por la soberbia que ellos tienen, a apartarse y no querer escuchar lo que es, ¿verdad?, el testimonio de la verdad. Ahora, hermanos, no, a la gente no le importa, mucha gente no le importa conocer la verdad. La gente la ha escuchado, la gente se le ha predicado, la gente se le ha enseñado, pero muchos no están interesados ni siquiera en conocer lo que es la verdad. Por eso nosotros, hermanos, somos bienaventurados, porque así mismo, ¿verdad?, la verdad es algo que nosotros, hermanos, que nosotros, así como nosotros le hemos dado importancia, muchas personas la desprecian y no la quieren recibir, mas nosotros hemos tenido la bendición de haber recibido en nuestro corazón esa verdad, y es la que ha cambiado nuestra vida, porque nosotros no llegamos, ¿verdad?, al punto, y es obra del Espíritu Santo, no porque nosotros, ¿verdad?, lo hayamos escogido, sino que el Espíritu Santo nos escogió y nos permitió entender, ¿verdad?, cuál era esa verdad, conocer esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Le conocemos en parte, y como hemos leído, ¿verdad?, vemos como por un espejo, ¿verdad?, la gloria, pero sabemos
y entendemos que desde el momento que nuestro corazón fue transformado, sabemos de que esa verdad mora en nosotros y es nuestro Señor Jesucristo. Aún, ¿verdad? Nosotros pues en la ignorancia, ¿verdad?, voluntaria que nosotros teníamos, actuábamos de esa manera, rechazando a escuchar esa gran verdad. Pilato, ¿verdad?, dice acá, Pilato dice que sale otra vez, y volvemos a San Juan capítulo 18, dice acá de que Pilato salió otra vez a la multitud y le dice, ¿verdad?, que no había hallado ningún delito, en Jesucristo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ellos pues lo estaban juzgando? Al no encontrar, hermanos, un delito, ¿verdad?, ninguna falta en Jesús, ¿verdad?, esto resulta en un rechazo de este hombre Pilato, resulta en un rechazo para aprobar lo que el pueblo, ¿verdad?, el pueblo judío estaba pidiendo, que era, ¿verdad?, quitarle la vida o deshacerse, pues poner pena de muerte en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, han pasado más de 2000 años que la verdad ha sido, pues, ¿verdad?, se ha venido contradiciendo. Quisieron deshacerse de la verdad, quisieron deshacerse de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos hasta hoy, hermanos, que su obra continúa, y como Él dijo, ¿verdad?, que para eso había venido, para ser rey. Nosotros sabemos, hermanos, que tenemos un rey en nuestros corazones, que es el que reina y gobierna nuestra vida. Ahora no se hallaba ningún delito, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora eso, como decía, hermanos, resulta en un rechazo para poner, y lo más, hermanos, ¿verdad?, lo más irónico es que estamos hablando de un gobernante romano, de alguien, ¿verdad?, alejado del pueblo judío. Estamos hablando de que esta persona se estaba negando, pues, ¿verdad?, a poner en pena de muerte a quien era nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él en su corazón sentía de que debía liberarlo porque no encontraba ninguna falta en él. Él sentía, y como repito, es algo extraño, y muchas veces se mira en lo que es la familia de Dios, que a veces las personas extrañas son aquellos que se muestran más compasivos con aquellos que tienen la verdad en su corazón. Él trataba de liberar a Jesús, ¿verdad?, mientras que su propio pueblo estaba demandando que lo pusieran en pena de muerte, y ellos querían que muriera. Y eso nosotros, hermanos, lo encontramos, que Jesucristo, al haber venido, la palabra nos enseña, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Los suyos, ¿verdad?, era el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, quienes estaban demandando de que lo asesinaran a nuestro Señor, que le quitaran su vida, ¿verdad? Esto lo encontramos en San Juan capítulo 1, que leímos el versículo 11. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahora, si nosotros tomamos, ¿verdad?, a bien entender que nosotros hemos sido librados, hermanos, hemos sido rescatados del mundo en que estábamos, y no ha sido nada más que por la obra milagrosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos esa verdad en nosotros, hemos conocido esa verdad, la verdad que muchos ignoran, la verdad que muchos desprecian. Y como repito, la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Dice, y cuando hubo dicho esto, dice que salió otra vez, ¿verdad?, a los judíos, y les dijo que no hallaba en ningún delito, ¿verdad?, en Jesucristo. Ahora, pero vosotros tenéis la costumbre, dice, les decía al pueblo judío, de que suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Como repito, tenía a él, ¿verdad?, en su mente buscar una forma para quitarse esa presión de encima, y tenía ese pensamiento en liberar a quien era nuestro Señor Jesucristo, pero el pueblo insistía. Sabemos de que la multitud pues siempre clamaba que le crucificaran, y ahora, hoy en día, pues no es raro ver eso. La verdad está siendo predicada, Jesucristo, el Evangelio está siendo predicado, pero también está siendo despreciado. Y muchos se preguntan, porque como el Señor, ¿verdad?, le dijo que todos aquellos que eran de la verdad, ellos escuchaban su voz. Aquellos que no están en la verdad no escuchan la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros tengamos siempre en mente, tengamos en nuestro corazón el entendimiento que nosotros hemos recibido. Si nosotros verdaderamente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, debemos de creer que Jesucristo es esa verdad
esa es la única verdad y no hay otra. Esa es la verdad que nos puede llevar al Padre, como Él mismo dijo, ¿verdad? En Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. O sea que nosotros podemos caminar, hermanos, engañados, diciendo de que le conocemos, pero si no estamos haciendo su voluntad. El Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo, mi voluntad. Ahora, hermanos, hablando, podemos ir ahorita a la segunda carta de San Juan, en la cual vamos a comenzar. La segunda carta de San Juan, que también tenemos, ¿verdad?, bastante controversia, se puede decir, pero si entendemos lo que leemos en lo que es esta epístola, sabemos, fue dirigida, dice acá, a la elegida. Fue dirigida a la elegida, como dice acá en el versículo 1, el anciano, dice el versículo 1 de segunda carta de Juan, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahora, esta carta fue dirigida y vemos que el apóstol Juan se refiere a su persona como el anciano, y solamente como el anciano, y también, ¿verdad?, se refiere al recipiente como la señora elegida. Ahora, sabemos de que el autor, ¿verdad?, es el apóstol Juan, y también, ¿verdad?, la identificación que él pone es, ¿verdad?, como un anciano, y nosotros aprendíamos esta mañana cuál es, ¿verdad?, la responsabilidad de un anciano. Él como líder de la iglesia, tenía una responsabilidad con esta señora, o también, como repito, cuando leemos esta carta podemos ver de que figurativamente también se está dirigiendo a una iglesia. Y puesto que nosotros la tenemos y nosotros somos edificados con ella, también esta carta es para nosotros. Se dirige, ¿verdad?, al recipiente como la señora elegida. Esta carta fue escrita por lo menos entre el año 85 y 95 después de Cristo. Fue escrita aproximadamente, pudo haber sido, ¿verdad?, de Éfeso. Sabemos de que nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan viajó después, ¿verdad?, de Jerusalén, viajó después de haber cuidado a la madre de Jesús. Después de haber cuidado a la madre de Jesús, viajó, y es posible que de Éfeso haya escrito esta carta y la haya enviado a esta persona o esta iglesia a la cual él le llama la elegida. Estos términos, como repito, hermanos, ¿verdad?, de ancianos, o términos que dice acá, la elegida y a sus hijos, dice, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. Entonces estamos hablando de que son términos, el amor, ¿verdad?, es término apropiado, y es lo que muestra una mutua relación, ¿verdad?, de amor y respeto, el cual debe de permanecer en todo aquel que está en Cristo, dentro, ¿verdad?, que está dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Debe de permanecer ese amor y ese respeto entre nosotros, y el cual, pues, él dice, ¿verdad?, que es la señora elegida, dice, y a sus hijos. Podría estar refiriendo, como repito, en una forma figurativa a una iglesia, y a sus hijos, que son, ¿verdad?, los creyentes, los hermanos creyentes, ¿verdad? La relación, podemos decir, hermanos, que el autor tiene es una cierta responsabilidad, como decía, una cierta responsabilidad a esta iglesia o esta señora, como anciano y como pastor, que era como líder de iglesia. El apóstol Juan, ¿verdad?, se preocupa por la dependencia del recipiente, de la dependencia en la verdad, que es Cristo. La preocupación que había en él, y sabemos que, como cuando leemos en la primera carta de Juan, él habla acerca de aquellos falsos maestros que se habían salido, ¿verdad?, de las iglesias, y que no solamente estaban predicando, dando falsas enseñanzas, sino que también, ¿verdad?, dependían, de acuerdo, ¿verdad?, lo que leemos, costeaban pues sus gastos, dependían, ¿verdad?, del bienestar económico, ¿verdad?, y espiritual de la iglesia. Ellos eran, y esto es lo que al apóstol Juan, vinieron estos problemas a una iglesia, y sabemos de qué es lo que está hablando, de que vinieron estos problemas en los cuales ellos vivían acerca de estos
falsos, ¿verdad? Falsos maestros. La preocupación de él era de que ellos pues siempre dependieran de esa verdad y que no se desviaran de la verdad que es Jesucristo. Que se mantuvieran siempre en esa verdad, caminando en esa verdad, porque nosotros, hermanos, como cristianos que somos, todos, ¿verdad?, compartimos ese ejemplo de amor en nuestra vida. El ejemplo de amor que Jesucristo vino a darnos, el ejemplo de respeto, el ejemplo a seguir nosotros esa verdad, este amor, ¿verdad?, y verdad que une a todo cristiano. Ese es el amor que une a todo cristiano y a todo aquel que ha creído y que posee lo que el Señor envió, que es el Consolador. Todo aquel que tiene el Consolador en su vida sabe de que posee el amor y el respeto hacia sus hermanos. Ahora, entendiendo esto, hermanos, podemos relacionarlo de esa manera, como repito, ¿verdad?, la interpretación que el apóstol Juan se está refiriendo como anciano, como pastor, como líder, y dice a la señora elegida que también, como repito, puede ser una señora, podría ser, ¿verdad?, una señora, y a sus hijos. Dice acá que es elegida y a sus hijos, dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Quiénes son los que han conocido la verdad? Sino todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón ha recibido la verdad. Y esa es la preocupación del apóstol Juan al escribir esta carta y al enviarla, para que esta persona o esta iglesia dependan de esa verdad que es Jesucristo. Ese es el amor y la verdad de la cual pues Él quiere que dependan siempre. Por eso escribe esta carta y dice acá en el versículo 1 que hemos leído, ¿verdad? Para el apóstol, hermanos, no era ninguna dificultad identificarse como anciano, puesto que hemos leído en esta mañana cuál es la responsabilidad de un anciano, cuál es la responsabilidad de un pastor. Cuando leíamos en 1 de Pedro capítulo 5 del versículo 1 en adelante, el apóstol Pedro hace esa exhortación rogando a los ancianos, rogando, ¿verdad?, a los líderes, a los supervisores, a los pastores que cuidaran la grey del Señor. Por eso el apóstol Juan, sabiendo de que él había sido puesto para instruir las iglesias como líder, como pastor, él sabía de que tenía esa responsabilidad. Y también, como el apóstol Pedro dice, yo anciano como ustedes, dice, cuando hace el ruego a los ancianos que cuiden la grey del Señor, también el apóstol Juan está diciendo acá, se está refiriendo como el anciano. Él se cuenta como anciano, era un anciano de edad por los años en los cuales nosotros vemos que fue escrita la carta, y también un anciano en cuanto a la responsabilidad que tenía con todos los creyentes, con todos aquellos que habían creído en la palabra del Señor. Él se identifica como un anciano porque ya que esa responsabilidad pues no le hacía a él extraño presentarse como un anciano, ¿verdad?, ante la iglesia, porque tenía esa responsabilidad tanto con la iglesia como individualmente con cada uno, ¿verdad?, de los hermanos. Él tenía esa responsabilidad pastoral. Ahora, tanto, ¿verdad?, apóstol como anciano compartían esa misma responsabilidad. Y es lo que nosotros, hermanos, estamos experimentando hoy en día. Compartimos, ¿verdad?, esa responsabilidad, y tenemos esa responsabilidad y obligación de cuidar lo que es la grey del Señor. El apóstol Juan, ¿verdad?, se introdució como un anciano, sabiendo de que compartía esa responsabilidad, y es para nosotros también, ¿verdad?, la enseñanza que debemos, como aprendíamos esta mañana, que tenemos esa responsabilidad de cuidar la grey del Señor. Esta mañana, ¿verdad?, decía, y aprendiendo acerca de lo que es la grey del Señor, ¿verdad?, es la congregación, los hermanos que han creído en la palabra del Señor, todos aquellos que se congregan, todos aquellos que tienen ese amor mutuo en el Señor, que tienen ese respeto de uno al otro en cuanto, ¿verdad?, a la relación que es como hermanos en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, ¿verdad?, hemos sido bendecidos por nuestro Señor, que nos ha permitido entender esto. Así también debemos de tener siempre ese cuidado. Y decía, ¿verdad?, en 1 de Pedro leíamos que también nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Ahora, cuando dice la elegida, hermanos, muchos consideran, ¿verdad?, como repito, es la elegida se puede referir a una cierta congregación, hablando figurativamente. Esa expresión y la expresión que encontramos, porque podemos afigurarnos de que era la carta
para una iglesia, porque muchas veces encontramos a lo largo de esta carta expresiones que se refieren en singular a una persona, y encontramos expresiones que también van en plural. Entonces nosotros, hermanos, debemos, ¿verdad?, asumir y tomar a bien, ya que la carta también, como repito, ha sido para nosotros, para esta iglesia y para las iglesias, ¿verdad?, que estudian. También vemos una expresión que es similar cuando leemos esta carta. Encontramos, ¿verdad?, esa expresión que es similar en el último versículo, que dice los hijos de tu hermana, la elegida. La elegida es la expresión, hermanos, que los hijos de tu hermana, sabemos de que como iglesias todos somos hermanos y debemos de tomar, ¿verdad?, esa expresión y asimilar de que también pudo haber sido, como repito, puede haber sido, ¿verdad?, una carta dirigida a una persona en singular, pero también pudo haber sido dirigida a una iglesia. Lo importante es la enseñanza que nos deja a nosotros, para que nosotros aprendamos de ella y sepamos cómo nosotros debemos de caminar y que conozcamos la verdad que es Cristo Jesús. Ahora, esa expresión la encontramos así como una metáfora para una iglesia, pero el uso de esa expresión, ¿verdad?, es algo, aún resulta ser un misterio para quienes, ¿verdad?, leen esta carta. Nosotros, es un misterio y el cual nosotros no podemos entrar en una gran, ¿verdad?, en discernir o tratar de averiguar si fue en realidad para una persona o fue para una iglesia directamente dirigida, porque solamente perderíamos el tiempo. Lo importante es lo que nosotros debemos de aprender de ella, Dice, cuando escribe esta carta, dice: quienes yo amo en la verdad, sabemos de que es Cristo, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahora, nosotros como iglesia sabemos de que hemos conocido la verdad, y eso es lo que pasa, que el amor, como repito, el amor que Cristo nos ha dado, nos permite amar a otros hermanos, a otras congregaciones, sin importar raza, sin importar denominación, sin importar naciones. Nosotros como cristianos sabemos de que amamos a nuestros hermanos. Por eso el apóstol aclara acá y dice de que no solamente él le ama en la verdad, sino también todos aquellos que han conocido la verdad. Y si nosotros hemos conocido la verdad, sabemos lo que es el amor del cual está hablando, y como repito, es el amor, es la relación mutua que puede haber entre hermanos, y es algo que nosotros lo hemos experimentado, es algo que nosotros lo hemos experimentado y sabemos que es un amor el cual no es un amor fingido, como el amor que muchas veces como humanos solemos, ¿verdad?, expresar, mostrar, sino que es un amor sincero, esa verdad que mora en nosotros, el Consolador que Cristo envió a nuestra vida. Cuando Pilato preguntaba, ¿verdad?, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Nosotros como creyentes sabemos de que esta verdad de la cual está hablando el apóstol Juan, y he mencionado este versículo, ¿verdad?, San Juan 14, versículo 6, donde él dice que él es el camino, y esta parte donde dice yo soy la verdad, es un testimonio que él mismo da, pero solamente lo pueden creer aquellos que están en la verdad. Solamente aquellos que están en la verdad pueden creer de que Jesucristo es la verdad a la cual se refiere. La pregunta, ¿qué es la verdad? Si nosotros la hicimos tal vez en un tiempo, la hace la gente en este momento, y como repito, son las presiones que puede tener, son las presiones que puede estar experimentando, las tristezas, las enfermedades, cualquier cosa. Hacen esa pregunta, ¿qué es la verdad? Pero cuando hacen la pregunta, no, los problemas que pueden tener encima o la insensatez no les permite escuchar detenidamente cuando uno les va a explicar cuál es esa verdad, porque nadie quiere escuchar la verdad. Y es por eso que el pueblo quería matar a Jesús, porque él era la verdad. O sea que la verdad nunca ha sido recibida y no es algo nuevo. La verdad es algo que hiere, la verdad incomoda, pero es algo que edifica, es algo que llena de vida. Él es el camino, la verdad y la vida,
Y debemos de saber que si nosotros tenemos la esperanza de llegar un día al cielo, será solamente por Él. No hay otra, hermanos, verdad, existencia, no ha habido ninguna existencia tan maravillosa como la creación que el ser humano hizo, y estamos hablando, perdón, la creación que Dios hizo, es el ser humano. Estamos hablando del ser humano a quien Dios, verdad, le ha dado la oportunidad y le ha dado la bendición y el privilegio para designarlo y para que sea templo y morada del Espíritu Santo. Dios, hermanos, en su omnisciencia, podemos decir de que fue una maravillosa creación, porque nadie más, ninguna criatura tiene esa bendición que nosotros tenemos. Ahora nosotros hemos recibido esa bendición, y al haber conocido esa gran verdad, sabemos de que nosotros hemos sido hechos libres, hemos sido sacados de la esclavitud en la cual vivíamos. El anciano, a la señora elegida, dice el versículo 1, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. Versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Cuál es la verdad que permanece en nosotros, sino nuestro mismo Señor Jesucristo? Porque Él dijo con sus propias palabras, ¿verdad?, que Él no nos dejaría solos, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y si nosotros creemos en esa palabra, hermanos, debemos de saber de que Jesucristo está en nosotros, esa verdad mora en nosotros. Y ese es, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La promesa de nuestro Señor fue de que Él estaría siempre con nosotros, todos los días hasta el fin. Esa es la verdad de Jesucristo. Y el propósito de comenzar, hermano, y tocar este punto es que tengamos bien en claro que nosotros, al haber conocido la verdad, hemos llegado a ser libres. Dice en el versículo 3, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Que sea con nosotros la gracia, la misericordia y la paz, ¿verdad? Al igual que el apóstol Pablo, vemos en este saludo que la gracia y la paz, dice el apóstol Pablo, y no solamente eso, sino que él añade, el apóstol Juan añade lo que es la misericordia, haciendo, ¿verdad?, el saludo, y hace la mención de la que cuando dice que la gracia, ¿verdad?, sea con vosotros misericordia, dice, la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Está hablando de las riquezas que solamente las podemos encontrar en Cristo Jesús, porque ¿en quién más nosotros podemos encontrar la paz? Él dijo, la paz les dejo, ¿verdad? Yo no la dejo como este mundo la da, sino, ¿verdad?, que Él nos deja una paz interior, y es la que nosotros, hermanos, experimentamos cada día. La misericordia, ¿cómo nosotros la vamos a encontrar sino solamente buscándola en el Padre por medio de Jesucristo? Esa es la verdad que nosotros debemos de conocer. También habla acerca, ¿verdad?, de lo que es, habla de la riqueza, la gracia, la misericordia, habla de la paz, y nosotros como cristianos sabemos de que hemos recibido esas bendiciones y que esa gracia, esa paz, ¿verdad?, es algo que nosotros hemos recibido y hemos experimentado. Hemos visto el poder de Dios obrando en nosotros. Nosotros lo hemos visto de la manera que el mundo no lo puede ver. ¿Por qué el mundo no puede verlo? Porque el mundo no está en la verdad y no quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar la voz de nuestro Señor. Nosotros vemos un ejemplo, como repito, del apóstol Pablo en los saludos que él hace en Gálatas. En Gálatas encontramos, ¿verdad?, en versículo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 3, encontramos este saludo, el cual, como digo, hermanos, es común, y el apóstol Pablo lo usa y dice, gracia y paz sea, dice, a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, digo, el apóstol Juan, cuando hace este saludo, añade lo que es la misericordia que solamente puede venir de Dios, la misericordia como que nosotros hemos experimentado. Y es una gran bendición, como digo, hermanos, que nosotros tengamos ese gran privilegio
y dice acá de que solamente, ¿verdad?, esto viene de nuestro Señor Jesucristo. Habla de las riquezas que nosotros hemos recibido y nosotros hemos experimentado por medio de Jesucristo, porque sabemos de que la mera fuente de las bendiciones que nosotros recibimos vienen de Dios Padre. Vienen de Dios Padre, y sabemos de que la misericordia no es otro, ¿verdad? No, la fuente no puede ser otra más que Dios, y solamente la podemos recibir por medio de Jesucristo. Dios mismo es la fuente de la paz, la misericordia, de la gracia y todo aquello que nosotros podemos experimentar estando caminando en lo que es la verdad. Ahora, si alguien no conoce estas verdades, no puede experimentar ciertas cosas, porque cuando vemos a nuestro alrededor, vemos cómo el sufrimiento de las personas buscan a tener paz en diferentes cosas que ellos pueden ver a su alrededor, en diferentes situaciones. La verdad no se va a encontrar en el internet, en las redes sociales. La verdad no se va a encontrar en los vicios. La verdad no se va a encontrar en ninguna cosa que sea para el deleite humano. La verdad solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Es una gran bendición, hermanos, como repito, el poder entender esto, el poder entender, dice, de Dios Padre, como repito, el apóstol Pablo ha dicho, ¿verdad?, que viene de nuestro Señor Jesucristo, y dice que de Dios Padre, dice, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que Dios es la fuente de esa paz y la misericordia. Ahora dice acá que de Dios Padre y del Señor Jesucristo encontramos las mismas palabras, asimilamos las palabras, las cuales nos confirman de que Dios es esa fuente de quien nosotros recibimos esa paz y esa misericordia, así como también la gracia con la cual nosotros hemos sido salvados y hemos sido perdonados. Como repito, si alguien no ha conocido la verdad, si alguien no conoce la verdad, mientras no conoce esa verdad, no ha conocido la libertad. Porque la palabra nos enseña que todo aquel que conoce la verdad es libre. Cuando nosotros somos libres, nada, hermano, nos impide escudriñar las Escrituras. No hay nada que nos impida orar a nuestro Dios. No hay nada que nos impida congregarnos. No hay nada que nos impida tener esa comunión como hermanos, porque somos libres. Pero cuando la verdad no está en uno, cualquier cosa que se nos atraviese nos detiene, hermanos, de que nosotros hagamos ciertas cosas conforme a la voluntad de nuestro Señor. Por eso es importante, como repito, de que nosotros conozcamos esa verdad y meditemos en esa verdad si en realidad nosotros la tenemos en nosotros, para poder escuchar la verdad. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 habla acerca de, en este versículo habla acerca de cómo nosotros podemos ser libres. En el versículo 32, dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cuántos, verdad, se consideran como ellos decían? En el versículo 33 dice que le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es algo que nosotros podemos familiarizar hoy en día, ¿verdad?, con las personas que dicen que no son esclavos y se congregan en las iglesias, pero la esclavitud está siendo mostrada, como repito, porque no tienen esa libertad en ellos. Cualquier cosa los detiene para poder prosperar espiritualmente, caminar en el evangelio. Hay cosas que los detienen y se aferran, ¿verdad?, a ciertas cosas, como los judíos se aferraban diciendo de que eran linaje de Abraham. Pero dice acá que si nosotros permanecemos, ¿verdad? Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, y está hablando a los que habían creído en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulos del Señor debemos de tener esa verdad en nosotros. Debemos de haber
creído, ¿verdad?, en esa palabra y permanecer en ella. No solamente haber creído, sino permanecer en ella. Porque, como dice el versículo 32, que todo aquel que conoce la verdad es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad que nosotros disfrutamos y la libertad que nosotros tenemos para poder hacer lo que hacemos, para caminar en el Evangelio y vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Señor, sabemos de que es una libertad que no se puede comprar con ningún precio, no se puede comprar con ningún dinero, no se puede comprar a costa de ninguno de los placeres que este mundo ofrece. Esa libertad tiene un precio y ese precio fue pagado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la verdad que nosotros debemos de conocer. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser libres? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a la segunda epístola de San Juan, este saludo, verdad, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. El amor del cual hablaba al principio, que nosotros conocemos, es ese amor conforme a la voluntad del Señor. No podemos sentirlo. No podemos sentirlo si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Un amor el cual el apóstol ha expresado aquí, ¿verdad?, a los hijos, a la señora elegida y a los hijos a quienes yo amo, dice, él amaba en la verdad, y no solo él, sino también todos aquellos que han conocido la verdad. Nosotros hemos conocido esa verdad, por lo tanto podemos decir y afirmar de que esa verdad está en nosotros, que ese amor está en nosotros, y es por eso que nosotros expresamos este amor, no solamente con palabras, sino con hechos. Con hechos no quiero decir con las cosas que nosotros podemos hacer, tanto nosotros de un hermano hacia otro, sino el amor que nosotros mostramos para la obra del Señor, el amor que nosotros tenemos para la obra del Señor, cómo nosotros nos esforzamos para poder caminar en la obra del Señor y así también cuidar de la grey del Señor, alimentar la grey del Señor con la palabra. Ese testimonio solamente lo puede dar el Espíritu que llevamos dentro, el testimonio de que nosotros estamos en la verdad. Jesucristo, como mencioné, veamos San Juan capítulo 14, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino al Padre. Versículo 6. Si vemos acá, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ese es donde nuestro Señor da la respuesta. Si alguien no sabe, en este momento no sabe, y tenemos una esperanza, nosotros debemos de saber. Sabemos de que Jesucristo, por fe creemos de que Él fue al cielo, ascendió al cielo. Sabemos que fue al cielo y tenemos una esperanza de llegar al cielo. Y dice acá que Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que nosotros debemos de recibir con gozo y con alegría esa verdad en nuestros corazones para poder seguir caminando, para poder seguir luchando. Y hablando, ¿verdad?, nos vamos a quedar en el saludo de segunda de Juan, en estos primeros 3 versículos. Esta es una carta corta, pero como digo, tiene mucho de lo cual nosotros debemos de aprender
de lo cual nosotros debemos de aprender y no enfocarnos en algo que nos va a tomar demasiado tiempo, que nunca vamos a poder averiguar, porque de haber sido la voluntad del Señor estuviera escrito acá para quien en realidad fue escrita la carta. Lo importante es que nosotros la tenemos y podemos ser edificados para que nosotros tengamos bien en claro cuál es esa verdad de la cual está hablando aquí cuando dice que Él le ama en la verdad, y que no solamente Él, sino todos aquellos que han conocido la verdad, y que es a causa de esa verdad, que permanece en nosotros, que estará para siempre con nosotros. Es a causa de esa verdad que Él, verdad, ama, y ha escrito esta carta con el pensar de que esta, ya sea una persona o sea la iglesia, pero en este caso nosotros, era la preocupación de que nosotros permanezcamos en esa verdad y no nos desviemos en la falsa enseñanza y creamos, verdad, a fábulas o cuentos que puedan venir enseñándonos a nuestra vida. Ahora, como decía, el testimonio lo da el Espíritu Santo. Y si nosotros creemos en la palabra del Señor y sabemos de que si hemos recibido el Consolador que Él prometió que vendría, y que nosotros estamos seguros de que ha venido a nuestra vida porque hemos experimentado esa paz, hemos experimentado la gracia, hemos experimentado la misericordia, hemos tenido la bendición de experimentar el gozo que produce el perdón, la justificación, y eso, hermanos, es lo que nos ayuda a nosotros a poder entender y creer cada día más de que nosotros estamos en esa verdad en la cual el apóstol Juan está hablando cuando escribió esta carta, verdad, a su recipiente. Ahora, cuando hablamos del testimonio que da el Espíritu Santo, ahí atrásito en Primera de Juan encontramos, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, somos nosotros bendecidos y sabemos de que tenemos esa vida eterna, la cual nosotros hemos comenzado a vivir. Y como dice acá el versículo 6, dice que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y la verdad de la cual está hablando el apóstol Juan es Jesucristo. Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Debemos, hermanos, siempre enfocarnos en que, y debemos de meditar en esta palabra para nosotros poder tener la seguridad de que sí estamos en la verdad. Que esa verdad no solamente la tenemos porque decimos, ¿verdad?, que conocemos la verdad, porque conocemos los versículos que hemos leído, donde dice, sí, Jesucristo es la verdad. No, la verdad la debemos de poner en práctica, como aquí ha descrito el apóstol por medio de esta carta, que expresa lo que es el amor, que habla, ¿verdad?, de la misericordia. Debemos de ponerla en práctica, amando a nuestros hermanos, amando la obra del Señor, y todo pues no proviene de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo. Como decía, hermano, en el principio cuando leíamos en San Juan capítulo 18, hablando acerca de los juicios que tuvo nuestro Señor Jesucristo, vemos como Él, siendo la verdad,
esa verdad fue atacada. Fue atacada, y tanto así que hubo tal vez compasión de parte de otros, pero no del pueblo judío, que decía, ¿verdad?, que le crucificaran. Y la palabra es clara y dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahora todos aquellos que le han recibido les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, y en eso es que nosotros, hermanos, podemos, ¿verdad?, aferrarnos para decir de que esta palabra también es para nosotros, que esta palabra también es para nosotros, y que cuando dice acá que sea con vosotros gracia, misericordia y paz, que vienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor, también es para nosotros esa palabra, y debemos de tomarla y mantenerla y saber de que nosotros estamos en esa verdad. Ahora, si estamos en esa verdad, debemos cada día ponerla en práctica. Cada día ponerla en práctica, escudriñando las Escrituras, buscando, ¿verdad?, a entender lo que es lo que es tener el Espíritu Santo dentro de uno, para poder guiarnos cada día, porque nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos. Había un regocijo, dice el versículo 4, había un regocijo, ¿verdad? Mucho me regocijé porque he hallado en algunos de tus hijos, dice, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos. Dice acá, en algunos de tus hijos, esto es lo que trae la controversia. En algunos de tus hijos, no todos, al igual que en las congregaciones de hoy en día. El versículo 4 vamos a continuar el otro sábado, pero una pequeño breve dice acá de que algunos de tus hijos, dice, han sido hallados andando en la verdad, y es lo que sucede hoy en las congregaciones, porque en las congregaciones no todos los que nos congregamos somos verdaderamente cristianos, y es importante por eso que nosotros mostremos, más que todo, con el amor a la obra del Señor, que mostremos que verdaderamente hemos creído en Jesucristo. Y si nosotros hemos creído en Jesucristo, vamos a buscar siempre hacer su voluntad, no dejando de congregarnos, como dice la palabra, como muchos tienen por costumbre, y también así siendo, ¿verdad?, servidores en la obra del Señor, caminando siempre en su palabra y meditando siempre en ella, y teniendo siempre el deseo como termina, ¿verdad?, la carta, cuando al final de la carta vemos, ¿verdad?, la despedida, que el anhelo del apóstol Juan era visitarlos personalmente. Y nosotros, hermanos, tenemos ese gran privilegio que Dios nos da cada vez que nos permite abrir nuestros ojos, de reunirnos y vernos. Ese anhelo debe estar en nosotros si nosotros en realidad hemos recibido la verdad en nuestro corazón, que es Jesucristo. Así es de que meditemos en esa palabra, hermanos, oramos, damos gracias al Señor. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor amado, en esta hora te damos gracias una vez más, Señor, por el privilegio, Padre, que nos has dado de estar reunidos, Señor, nuevamente. Esta mañana fuimos bendecidos, Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido estar en este lugar también cantando y alabando tu nombre, Señor. Ahora, Señor, una vez más te pido, Padre, que nos ayudes cada día, Señor, a discernir tu palabra y podamos meditar en ella, Señor, y podamos analizar en nuestra vida si en realidad, Padre, esa verdad está en nosotros o solamente la conocemos, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a discernir, Padre, para que nosotros sintamos siempre el deseo, Señor, de conocer cada día más, Señor. Cada día más, Señor, de esa gran verdad que es tu Hijo amado, Señor, aquel Padre que vino a morir, Señor, esa cruz, Padre, que vino a pagar el precio, Señor, para que nosotros, por medio, Señor, de esa gran verdad, fuéramos hechos libres, Señor, al creer, Señor, en Él. Gracias, Padre Santo, te damos, Señor, por habernos permitido también entender, Señor, que en la esperanza que tenemos es necesario, Señor, que nosotros tengamos ese Espíritu Santo dentro, que tengamos ese Consolador, que Cristo, Señor, esté en nosotros. Porque tu palabra dice, Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir, Señor, a ti si no es por medio de Él. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.